Los sauces, inclinados perezosamente, se complacían en acariciar con sus ramas las aguas ya no tan limpias, pero cada vez más violentas y rugientes. Se sucedieron incontables días y noches mientras el río Mengano, ya muy torrentoso, continuaba ascendiendo los antiguos cauces, volcándose en fragorosas cascadas, golpeando con tenacidad las rocas de las orillas, arrancando a veces los débiles árboles y sintiendo que el sol calentaba su caudal para llevarse el agua, que luego devolvía la refrescante lluvia. A medida que se sumaban los caudales afluentes, las aguas del Mengano se tornaban cada vez más vivas. Ya no se trataba solo de peces, reptiles y crustáceos, camalotes, helechos y victorias regias. Todo un universo de criaturas vivientes habitaba y se nutría del río de conciencia. La mayoría de tales seres eran desconocidos hasta entonces para la asombrada mirada de Mengano, quien, por primera vez, comprendía lo que es un objeto símbolo viviente. Hay ciertos órganos en el cuerpo humano que la cultura nos asegura son comunes a todos los hombres, y de los cuales sospechamos su existencia en nuestro propio cuerpo, pero a los que no podremos ver jamás a menos que practiquemos nuestra propia disección. De la misma manera, como si de pronto pudiésemos tomar conciencia de esos órganos, de los cuales poseíamos solo oscuras intuiciones. Así fue el descubrimiento que hizo Mengano de aquellos símbolos vivientes, que eran tan suyos como los órganos de su cuerpo, y que habían permanecido hasta entonces indiferenciados como estos. Y por eso, mientras fluía caudaloso por un país de altas montañas nevadas y temibles ventiscas, era consciente de la abrumadora multiplicidad de sí mismo, y lloraba unas lágrimas salobres que se hundían en las profundidades de su conciencia líquida. Los ríos afluentes se presentaban cada vez más espaciados hasta que desaparecieron por completo. Para entonces, Mengano se había transformado en un río muy ancho y torrentoso, que aún corría rugiente entre montañas colmadas de nieve y glaciares perezosos que descargaban en el agua sus témpanos helados. Pronto las cadenas montañosas que se abrían a ambos lados del río Mengano se fueron distanciando entre sí, dejando libre el espacio de un gran valle. El ancho del río también creció, aunque disminuyó la profundidad, y sus aguas se difundieron bruscamente en un enorme estuario, cuya boca parecía conectarse con un mar de tamaño inconmensurable. Pero no era un mar, sino otro río, de caudal inmenso, al que Mengano reconoció inmediatamente como el río Villano, la corriente hiperbórea de la sangre pura que conduce ad verso flumine, hacia el origen extraterrestre de su estirpe. Cuando la conciencia fluyente que era el río Mengano desembocó en el río Villano, experimentó en un instante ese milagro que se llama expansión gnóstica, como si una enorme gota de aceite se extendiese sobre el agua en todas direcciones. Así se expandía gnósticamente la conciencia de Mengano, y una nueva e infinita multiplicidad de objetos símbolos vivientes se incorporaba a su conciencia, emergiendo de las aguas recién descubiertas. La locura, pensó Mengano, consistía sin dudas en dejarse absorber por el caudal de aquel río fabuloso, y realmente solo el entrenamiento previo, su valor sin límites y el estado de ánimo que aún conservaba de espera del amor, lo estaban salvando de perderse en la inconsciencia de aquellas aguas oscuras e impenetrables, pero bullentes de vida inmanifestada. Porque el río de la herencia hiperbórea era un hervidero espantoso de símbolos vivientes y de toda clase de objetos, ya flotando, ya hundidos, que demostraban su demencial opulencia. Había allí, por ejemplo, islas habitadas por antepasados muertos, quienes saludaban con gritos vehementes el paso inverso de la conciencia líquida, y antiguas ciudades sumergidas,
y barcos de 1000 épocas distintas navegando con rumbo incierto, y animales desconocidos o quizá inexistentes, e infinitas maravillas más que resultaría imposible describir. La expansión gnóstica llevó a Mengano a descubrir un mundo nuevo, pero ese mundo era el de la locura primordial que sobrevino tras la traición de los Idas y la caída del espíritu. A partir de allí, ya no podría volver sin caer nuevamente en la confusión, pues el hervidero espantoso que iba quedando atrás le cortaría el paso modificando el cauce por el que arribara al río Villano, o abriendo otros cauces que solo serían canales sin salida. De hecho, Mengano era consciente que el estuario y las montañas paralelas ya no existían más y que, de volver atrás, solo hallaría el extravío de la locura. Pero tan nefasta posibilidad no preocupaba a Mengano, pues su decisión de seguir hasta el fin era inclaudicable y, además, su voluntad se veía gnósticamente fortificada a medida que la corriente ancestral lo acercaba al origen del misterio. Mengano, a esa altura del trayecto, había notado que el manto de una penumbra creciente lo iba cubriendo a medida que avanzaba. Pronto comprendió que las aguas del río Hiperborio corrían por el fondo de un monstruoso y profundo cañón, excavado en la negra roca, luego de una erosión fluvial de millones de años, cuyas altísimas paredes impedían la llegada de la luz. Pero la penumbra se iba tornando aún mayor debido a que el cañón se estrechaba permanentemente, hasta que al fin se convirtió en una afilada garganta por la que el agua corría gorgoteando. Y entonces, sí, la oscuridad fue total. Las tenebrosas profundidades de la garganta, por la cual se deslizaba, le impidieron advertir con tiempo que aquel cauce iba a morir contra la ladera de una montaña colosal, teñida de un maravilloso color dorado. Por eso solo pudo tener de ella una visión fugaz, antes de verse precipitado en sus entrañas, al derramarse la totalidad del caudal por una aterradora grieta con forma de yoni. Aunque las aguas, con ciencia líquida, llenaban completamente la capacidad del túnel de piedra, Mengano presentía de alguna manera misteriosa un bramido lejano, que por momentos era semejante a un aullido desgarrador y le hacían pensar en una bestia malherida. Llevaba bastante tiempo circulando por el interior de la montaña dorada, y como el caudal era muy fuerte, cabía suponer que si aún no la había atravesado su diámetro, debía ser excepcionalmente grande, cualidad que provocaba la admiración de Mengano. Pronto el estruendo fue ensordecedor, y quedó en claro que no había ninguna bestia malherida, sino que el bramido lo producían las aguas al caer a profundidades aún más oscuras y terribles. Y la titánica cascada también consumió a la conciencia líquida de Mengano, y éste, al caer irremediablemente hacia el abismo, también rugía y bramaba, presa de una furia berserkir. Luego de tan atroz y estrepitosa caída, sobrevino una súbita quietud que Mengano recién pudo apreciar cuando consiguió sobreponerse a la violencia del salto y al terror del abismo. Maravillado comprendió que las aguas del río Hiperborio alimentaban un lago ubicado en el interior de la montaña dorada, en el centro de una enorme caverna cuyas dimensiones no se atrevía a imaginar. Una suave penumbra crepuscular, procedente al parecer de una fosforescencia de las rocas, contribuía a acrecentar aquel mágico clima de paz y serenidad. De tener un rostro humano, Mengano hubiese sonreído, pero su alegría por haber llegado hasta allí, después de recorrer tanta distancia, se manifestaba igualmente en esa suave ondulación que agitaba la superficie del lago y que era, en cierto modo, una sonrisa acuática. Perdida la noción del tiempo, hubiese podido permanecer indefinidamente allí, con la conciencia difundida en un suave remanso que acariciaba las orillas rocosas
y recibía en su superficie el reflejo esfumado de la caverna crepuscular. Sí, habría permanecido mucho tiempo así, como un estanque de conciencia, si un movimiento en el reflejo no hubiese atraído bruscamente su atención. Algo se había movido sobre un sector menos iluminado de la orilla, y Mengano, que había creído estar solo, se vio de pronto agudizando su percepción líquida para captar con el espejo de agua de su rostro la causa de aquel movimiento. Una causa que aparentemente no podría ser viviente, pues la vida resultaba inconcebible allí, en esa ignota caverna oculta en las entrañas de roca de la montaña dorada. Pero la imagen de espanto que se reflejaba en el estanque Mengano desmentía esa suposición. Era sin dudas un hombre el que había estado recostado contra el tronco del árbol manzano, junto a la orilla, y que ahora se incorporaba trabajosamente. Mas, cuando estuvo completamente erguido, Mengano comprendió que aquel gigante blanco no era humano y tuvo el presentimiento de que se hallaba frente al gran antepasado hiperbóreo. Quería conservar su serenidad de estanque, pero un terror insensato se agitaba en las profundidades de su alma líquida y, cuando el gigante se acercó lo suficiente como para reflejar una imagen nítida, algo así como un rubor incontenible, produjo círculos concéntricos en la superficie, ondas que delataban la inquietud de Mengano. Una vergüenza infinita se apoderó de Mengano al descubrir, reflejada en el espejo de agua de su conciencia, la miseria primordial de sí mismo. Y, a tal turbación, se sumaba el horror de comprobar que el rostro del gigante estaba vuelto hacia la espalda, como si en un tiempo remoto hubiese girado su cabeza un medio círculo, quedando luego soldada para siempre. Sin embargo, lo que más impresionó a Mengano fue el conocimiento de que aquella agua que llenaba el lago subterráneo y que era la fuente del río villano y de los incontables ríos que había remontado en sentido inverso para llegar hasta allí, manaba abundantemente de una herida situada en el pecho del gigante. Al saber de aquel tormento milenario que había dejado marcada una huella de dolor en el rostro del gran antepasado, un último y terrible estremecimiento conmovió completamente a la conciencia de Mengano. Sin poder contenerse, la voz de Mengano se elevó desde la superficie líquida. ¡Lucifer! ¡Oh, Lucifer! Y como un amargo lamento, la voz del gran antepasado preguntó: ¿quién ha pronunciado el nombre del gran jefe? Y luego prosiguió: he sentido agitarse la fuente de la sangre pura. No sé tu nombre, respondió Mengano desde la superficie del estanque. Todo nombre es una catástrofe, un tizón en el infierno del demiurgo. Antes, nosotros no éramos nombrados porque sabíamos nombrar. Pero tú, espejo de la sangre pura, estás empañado por la locura del mundo y necesitas de palabras. Yo era Anir, ¿recuerdas? Mas, ¿aún lo soy? Espejo de la sangre pura, tu locura al preguntar por mí es el reflejo de mi propia locura, del antiguo extravío que nos multiplicó y nos sumergió en la hez de la materia. Al principio amamos, ¿recuerdas? Al principio amamos. Te he venido a buscar, oh Anir, ascendió trémula la voz del estanque Mengano, para que tú me guíes hacia el origen de nuestra raza inmortal. ¿Podrás hacerlo? Ya no puedo ver el origen. ¿No comprendes que mi rostro está vuelto hacia otra parte? Y además, estoy moribundo. He sido herido al comienzo, durante el combate de Amor, y la llaga infligida jamás volverá a sanar. A menos que ella... Oh Anir, yo deseo curarte,
afirmó Mengano, podrás recuperar tu eternidad. Ha venido conmigo la mujer Kali y te está esperando afuera. Ella te devolverá el honor si tú le concedes la honra de desposarla para siempre. Oh, Anir, gran antepasado hiperbóreo, raíz de mi estirpe, no vuelvas a abandonar jamás a Kali. Suspiró el gigante herido, con un gesto de infinito cansancio, mientras en sus ojos brillaba el fuego de la antigua pasión inextinguida, renovada ahora por la promesa que brotaba del estanque Mengano de reencontrar a la mujer Kali. Sí, aseguró el gran antepasado con demencial resolución. Dices bien, espejo de la sangre pura. Estoy dispuesto a completar mi muerte y luego a morir 1000 veces más, solo por contemplar de nuevo el rostro de ella. Oh espejo, ¿qué nos sucedió? ¿Qué es esta embriaguez de abismo con que nos han derrotado? Éramos como dioses. Si al menos conservase mi tridente, la nueva lucha sería más pareja. Pero así, herido y engrillado, sin posibilidades de mirar hacia el origen, de frente porque no tengo un rostro que enfrente, estoy condenado al extravío eterno. A menos que ella, mas no debo hacer esperar a la prometida. Entonces, avanzando con paso vacilante, tropezando por las cadenas que sujetaban sus tobillos, sangrando profusamente por la antigua herida, sin ver hacia dónde avanzaba, pues su rostro estaba vuelto hacia la espalda, el gran antepasado quiso caminar en dirección al estanque. Pero, aunque lo separaba muy poca distancia del lago subterráneo, no resultaba tarea fácil llegar hasta él, pues un entumecimiento de siglos había endurecido sus miembros. Sin embargo, enseguida rodó por el suelo rocoso, se deslizó en la pendiente de la orilla y finalmente se hundió silenciosamente en las aguas vivas del estanque Mengano. Y Mengano, en ese momento, tuvo la sensación de estar en el centro de una explosión de fuego que se expandía abarcando no solo los ríos de la sangre pura, sino también la totalidad del microcosmos. Jamás creyó el Sadaka Mengano, antes de aquel Maituna, que llegaría a conocer una pasión tan terrible y voraz como esa, que constituía, sin embargo, la única motivación hacia el mundo exterior por parte del gran antepasado. Pero tal gnosis era necesaria, como veremos, para completar la fórmula del quinto desafío. Cuando el gran antepasado se sumergió en el espejo del estanque Mengano, ya no hubo objeto que reflejar ni imagen reflejada. Toda diferencia se consumió en la explosión de fuego, y la conciencia del Viria Mengano y de Anir fueron nuevamente una sola. La totalidad de la sangre era entonces pura, transmutada gnósticamente, pero también era fuego, por el misterio de amor. El siguiente paso de la fórmula se cumplió en ese momento de la expansión ígnea y la transmutación de la sangre. Desde que se iniciara el Maituna y Mengano jugara a ser río, hasta el instante de la expansión ígnea y del regreso del gran antepasado, solo habían transcurrido unos minutos, quizá 10 o 15, pero durante ese tiempo la mujer Kali permaneció inmóvil en la posición de Lilith, pues así estaba pactado de antemano. Sin embargo, luego del regreso de Anir, sin ser clarividente, cualquiera hubiese advertido que el semblante del Sadaka resplandecía en una expresión de luciférica felicidad, en tanto que una inspección más minuciosa habría observado la suave aura verdosa que ahora se extendía en torno de su cuerpo. La mujer Kali no pudo dejar de notar el cambio, y fue, tal vez por eso, o por una compulsión inconsciente, que comenzó
a moverse rítmicamente con la decisión tomada de arrancar el semen del Sadaka. Mientras el entusiasmo de ella iba en aumento, Mengano o Anir contemplaba su duro rostro sin ser notado, pues había entornado los párpados hasta solo permitir que pasara un débil rayo de luz. Hacía esto pues aguardaba el momento en que se cumpliría la sentencia del Tantra hiperbóreo. El odio de la mujer Kali abre las puertas de la eternidad. Y en esta sentencia se apoyaba en gran medida el éxito de su fórmula. Según la sabiduría hiperbórea, en esa sentencia se encuentra la verdadera solución al misterio de la Esfinge. Para aplicar dicha sentencia en el sadhana, el Tantra hiperbóreo afirma que, durante el Maituna con la mujer Kali, si el sadhaka consigue retener su semen, evitando que ella lo sepulte en su vientre infecundo, el odio de la mujer Kali abrirá las puertas de la eternidad. El odio se produce cuando a ella se le hace patente que no logrará arrancar el semen. Es en ese momento que se abren las puertas de la eternidad. Por eso hay que estar atento, sin que ella lo note, a las variaciones de su duro rostro, pues, como dice el Tantra hiperbóreo, las puertas de la eternidad son los ojos de la mujer Kali. No conviene agregar más comentarios a este misterio, pero vale la pena recordar que al observar los ojos de la mujer Kali, se está contemplando un signo de muerte. La mirada de Mengano, como en un sueño, estaba clavada en los ojos de la mujer Kali, en tanto que ésta, jadeando rabiosamente, subía y bajaba su cuerpo para frotar el lingam con su yoni. Y los ojos de la mujer Kali, brillantes de lujuria, estaban también clavados en el rostro del sadhaka, tratando de adivinar el momento de su orgasmo y simulando con suspiros fingidos y gritos estudiados el propio orgasmo. Trataba de engañar al sadhaka sobre los efectos que su virilidad supuestamente producían en ella, para inducirlo de ese modo a completar el coito. Pero, a medida que transcurría el tiempo sin que el Maituna culminase en la eyaculación del semen, la furia de los movimientos se fue atemperando. Y cuando, en un momento dado, la mujer Kali tuvo la convicción de que el orgasmo nunca llegaría, una chispa de odio emergió de las negruras de su alma y estalló eléctricamente en su rostro. Fue solo un instante, pero suficiente para que la mirada atenta de Mengano Anir descubriera que los ojos de la mujer Kali se habían transformado en dos ventanas de terrorífica negrura. Debemos declarar que este es el momento crucial del quinto desafío. Si en el sadhaka predomina la voluntad del gran antepasado, entonces todo estará perdido, pues él volverá a caer y, en ese instante de máxima tensión bioeléctrica, amará afuera a la mujer Kali, como antes amó a la mujer Eva, entregándole su semen. Pero si es el yo reorientado, que busca el camino inverso del retorno al origen, quien impone su voluntad en la conducta del sadhaka, la inmortalidad será posible, pues éste no temerá asomarse a la eternidad. En el sadhaka Mengano predominaba, aún por sobre la pasión devoradora de Anir, una voluntad inquebrantable de regresar al origen. Por eso cuando los ojos de la mujer Kali fueron como grietas tenebrosas, más allá del signo de la muerte, Mengano se asomó a su misterio y comprendió que aquellas puertas de eternidad conducían a una noche más negra que todas las noches creadas por los dioses, a un vacío que jamás sería llenado por nada ni por nadie, a una nada absoluta e incognoscible que sin embargo era razón y matriz de todo ser. Y entonces ocurrió el milagro prohibido a la naturaleza mortal. Mengano sintió amor por aquella noche eterna. Kali, oh Kali. Por una alquimia que solo podrá conocer quien haya penetrado el velo terrible del misterio de amor, el odio de la mujer Kali se transmutó en el amor a Kali.
¿Qué ocurrió a continuación? El frío. El frío de la noche eterna apagó la pasión primordial en la sangre del Sadaka y dejó a su corazón helado para siempre. Sintiendo a su corazón helado de amor, la mirada de Mengano regresó de las profundidades de la noche eterna hasta la cuenca de sus ojos entrecerrados, y entonces, al abrirlos, comprobó con horror que la noche eterna también le amaba y le había seguido hasta su mundo, atravesando en sentido inverso el signo de la muerte. Porque allí no estaba ya la mujer Kali, sino una deidad temible y vengativa que exigía de inmediato la muerte por amor. Kali era la representación de la noche eterna y como tal era negra y aterradora. Estaba desnuda y sus formas no eran bellas, sino opulentas y groseras. De su cuello colgaba un collar con incontables cráneos ensartados como cuentas. Eran las cabezas de sus amantes, los que habían muerto por amor a ella, asesinados por ella, pues la diosa es la suprema prostituta, la que comparte el amor con todos sus amantes, pero también es la celosa esposa, la que no acepta ser traicionada por ninguno de ellos. Y aunque sabía lo que ella exigiría, al contemplarla danzando sobre su vientre, Mengano volvió a sentir desde su corazón de hielo que la amaba más allá de todo límite. Por eso, conteniendo la respiración, llevó su conciencia hasta el huevo de Kundalini Shakti y, sobre él, proyectó 2 veces el mantra Lilith. Esta es la segunda llamada a Lilith. El Sadaka Mengano miraba hechizado de amor como Kali bailaba en torno de su lingam erecto la danza de la inmortalidad, dibujando con sus pies y con los mudras de sus manos las runas de la muerte. Cuando comprobó que la diosa ya había danzado 4 veces, supo que al culminar la quinta moriría. Y no obstante, esta certeza aguardó con calma la quinta ronda. Y solo cuando la espada se alzó amenazadora, sostenida por un férreo y negro brazo que cambiaba frenéticamente de lugar al ritmo de la danza, Mengano atinó a contener la respiración y proyectar sobre el huevo Kundalini Shakti por 3 veces el mantra Lilith. Esta es la tercera llamada a Lilith y es el paso final de la fórmula. Al nombrar por tercera vez el mantra, el huevo se rompió y de entre las membranas desgarradas nació a la vida el logos plasmador, plasmado a su vez con la forma hiperbórea de la divina Lilith. Pero tan perfecta era su belleza, tan cegadora la luz de su mirada azul, tan embriagador el perfume de sus cabellos de seda, tan dulce el sonido de su risa, tan suave su piel de terciopelo, tan irresistible el deseo de amor de su absoluta presencia femenina, que verla y desposarla es un solo acto. Por eso, al romperse el huevo, instantáneamente se produce el orgasmo interior, con el semen saltando hacia adentro para fecundar a la desposada, quien solo parirá al hijo de la muerte. En efecto, Lilith ha sido desposada por el gran antepasado, y a este es a quien inmortalizará al recrear el microcosmos con el poder de su verbo, según ya se explicó más atrás. Pero al recrearlo, le hace nacer de nuevo, y es, por lo tanto, su hijo, un hijo de la muerte. Estamos exponiendo por separado aspectos de un solo acto, pues en el mismo momento del orgasmo, mientras Lilith es desposada adentro, un violento mandoble seccionaba la cabeza del Sadaka Mengano. Pero aquella cabeza era también la del gran antepasado Anir, la que no podía mirar hacia el origen, y por eso el Sadaka Mengano, al sentir el horrible crujido de las vértebras cervicales al quebrarse, mientras se hundía en la negra noche de la muerte, pensaba que perder aquella cabeza extraviada constituía sin ninguna duda
una liberación. Y así resultaba que, un instante después de desposar a Lilith, moría decapitado su esposo, quien resucitaría luego de otro instante como hijo de la muerte. Y ella, quien nacía ya desposada, se convertía casi inmediatamente en viuda. He aquí las paradojas que se presentan en todas las vías de liberación. El SIDA inmortal es hijo de sí mismo y, también, hijo de la viuda e hijo de la muerte. Pero solo el Kula Tántrica, quien ha ofrendado su cabeza en el altar de Kali, es llamado Kaput Níger, cabeza negra. Volvamos al quinto desafío. Luego de decapitar al Sadaka, Kali ensartó su cabeza en el collar y luego, siempre danzando, penetró en el cuerpo recién resucitado del Sadaka. Lo hizo por el costado, introduciéndose y cerrándola tras sí en aquella antigua llaga que, según mienten algunos, también tenía Jesús Cristo. Repetimos nuevamente que el asesinato del Sadaka por Kali y el nacimiento y boda de Lilith ocurren simultáneamente porque tales sucesos son aspectos diferentes de un solo y mismo acto, la consumación del amor. Cuando el Sadaka ama a Kali afuera, recupera a Lilith adentro, consumando con ella las bodas mágicas, el coito del cual nacerá el hijo de la muerte. Por eso la felicidad de poseer a Lilith es indescriptible, así como también lo es el éxtasis con que culmina el Maituna, el orgasmo del amor, sin amor en el cual el semen salta hacia adentro y repara el error original. No deben quedar dudas sobre el nacimiento de Lilith a partir de la ruptura del huevo Kundalini Shakti. Lilith no ha sido creada por un acto de imaginación, ni tampoco debe ser identificada con Kundalini. Por el contrario, Kundalini es a Lilith como el cuerpo humano es al espíritu hiperbóreo, un vehículo de manifestación. La fórmula para recuperar a Lilith ha sido la siguiente. Al contemplar la noche eterna, a través de los ojos de la mujer Kali, el Sadaka proyecta su recuerdo sin rostro de la mujer hiperbórea, y la negra eternidad, desde la matriz de su naida, devuelve al Sadaka el rostro de su amada, lo que significa desoculta para el velo del olvido y le enfrenta con el espíritu de la mujer hiperbórea, que fue su esposa de los orígenes. Pero ese contacto tanto tiempo esperado se da a través del mundo, por intermedio de la mujer Kali, y por eso el espíritu de la mujer hiperbórea se manifiesta primero externamente, viniendo desde la eternidad hacia el mundo y desde el mundo hacia el Sadaka. Es necesario, entonces, dar un cuerpo al espíritu para amarla y desposarla. Al ingresar al mundo, desde la eternidad, el espíritu de ella es Kali, y porque es Kali, ya tiene rostro, y al plasmar con su rostro el huevo del logos plasmador, ya tiene cuerpo. Pero, al romperse el huevo, Kali entra porque ella es el espíritu de ella, quien debe nacer con el bello rostro de Lilith. Mas, antes de entrar, asesina al Sadaka, decapitando su cabeza invertida, pues solo quien sea muerto desde afuera puede ser resucitado desde adentro. Hay otro aspecto terrible de este misterio que no podemos soslayar. Para conseguir la inmortalidad hay que desposar a Lilith. Por lo tanto, Lilith debe vivir. Para que Lilith viva, es necesario otorgarle un cuerpo de Kundalini Shakti. Por lo tanto, hay que plasmar el huevo. Para plasmar el huevo, hay que contar con la danza de Kali. Por lo tanto, Kali debe revelarse al Sadaka. Para que Kali se revele, es necesario el odio de la mujer Kali. Por lo tanto, la mujer Kali hará posible que emerja Kali. Para que emerja Kali, la mujer Kali abrirá sus ojos a la eternidad, invirtiendo su signo de muerte
que ya no estará hacia afuera, sino hacia adentro. Por lo tanto, la mujer Kali debe morir. En efecto, la inmortalidad de Sadak implica la muerte de la mujer Kali. ¿Muerte iniciática, muerte simbólica o muerte real por desencarnación? ¿Quién puede responder con certeza? Cada Sadaka occidental, como Mengano, deberá resolver por sí mismo este misterio. Hemos expuesto con cierto detalle la fórmula de Mengano para demostrar que el tantrismo es algo más que un juego erótico o una serie de técnicas sexuales para mejorar la unión conyugal. Seguimos este camino porque deseamos desalentar las prácticas tántricas en aquellos viryas que no estén capacitados para amar a Kali, porque esta vía solo ofrece la liberación a aquellos que, como Mengano, no temen entregar su cráneo para que adorne el collar de la diosa. Como epílogo del octavo comentario, podemos resumir lo expuesto afirmando que Mengano, Sadaka occidental, planteó con éxito el ritual de los 5 desafíos y consiguió su objetivo estratégico de inmortalizar el cuerpo físico y alcanzar la individuación absoluta. Sin embargo, entendemos que un epílogo tal, aun siendo exacto, puede resultar insuficiente para quien se interroga sobre los pasos posteriores de Mengano. ¿Es que nunca se podrá hablar de lo que ocurre después de la iniciación? Se nos muestra un ritual en el que se logra despertar a Kundalini e inmortalizar el cuerpo físico. ¿Significa eso que se ha alcanzado el Bril? Y etcétera, etcétera. Naturalmente, no es aconsejable responder racionalmente a tales preguntas, y por eso nadie que posea las respuestas accederá a comentar de esa manera el misterio del renacimiento y la inmortalidad. Podemos, sin embargo, aproximarnos al misterio si acudimos al lenguaje simbólico con el cual aquel se expresa. He aquí, entonces, un nuevo epílogo. Por una ribera arenosa, flanqueada de variado follaje, caminan tomados de la mano ella y él. Al fin se detienen. Frente a ellos está el agua. Apuntando con el índice hacia el horizonte lejano, él dice: más allá del agua está la montaña y, detrás de ella, el Bril. Tenemos la gnosis, solo nos falta recuperar el poder. Oh, amada. Y ella, sonriendo dulcemente, responde: oh, amado, el fin y el principio están ahora a nuestro alcance. ¿Hacia dónde iremos? Debemos ir hacia el principio, respondió él, que será nuestro fin. Oh, amado, ¿seremos capaces de abandonar estas delicias nuevamente? ¿Cuánto tiempo estuvimos separados? Seremos fuertes. Ya no te amaré sobre la playa ni en el agua. A ti, que eres suave como un soplo, ahora tengo helado el corazón de amor, y tu rostro, que resplandece de blancura, me ama desde la eternidad de la noche. Escucha, amada, el secreto que nos ha costado tanto conocer. El gran engañador ha levantado un paraíso en torno del Bril. Muchos regresan al paraíso, pero pocos se atreven a cruzarlo y marchar más allá. Y siguieron tomados de la mano. A veces él se detenía y danzaba, y entonces ella lo llamaba Shiva. Y cuando ella danzaba, él le dedicaba dulces miradas y la llamaba Parvati. Pero otras veces él desenvainaba su espada, radiante de belleza, y ella se tornaba ligera y volaba como el viento. Y entonces eran Lucifer y Lilith, marchando hacia el origen. Y tenían muchos otros nombres que eran, como estos, residuos de antiguas rondas de amor. Un día llegaron muy cerca del lugar por donde habían ingresado en el pasado. En aquel tiempo sin tiempo,
cuando aún no conocían el significado de la palabra lágrima. Reconocieron con horror el bosque de manzanos y escucharon cómo sus frutos les llamaban, entre risas y promesas. Pero esta vez no se detuvieron, y al salir del bosque encantado comprobaron, estremecidos de felicidad, que aún estaba abandonado en aquel sitio el vehículo que algún día los trajera desde Hiperbórea. Visto desde el exterior, parecía tallado en mármol, con sus 8 ventanas y su torre puntiaguda, semejante al casco de los sacerdotes tailandeses. Penetraron de espalda por una de las ventanas y posaron sus pies en el pasillo circular del interior. Antes de abrazarse y cubrirse de caricias mutuas, miraron por última vez, a través de las ventanas, el horror de la bestia. Luego se amaron sin reservas, libres ya de la locura, y entonces, pues todavía continuaban de espaldas, se aprestaron a girar el rostro hacia adentro de la nave, para enfrentarse a la verdad. Se ha afirmado en reiteradas ocasiones la existencia de 2 cábalas y que las 2 tratan sobre la creación del mundo por parte del demiurgo el Uno. Una, la cábala numeral, contiene el secreto de los 10 sefirot y de los 22 sonidos. Permite obtener las claves de los arquetipos colectivos psicoideos, manúes, y conocer los planes del demiurgo terrestre Sanat Kumara o Jehová Satanás. La otra, cábala acústica, trata sobre la manera en que esos planes pueden llevarse a la práctica, por el dominio del éter sonorífero o Akasha Tattva, y permite elaborar procedimientos para influir sobre el mundo físico. La cábala numérica facilita el control sobre las muchedumbres y los hombres en combinación con elementos concretos de la cábala acústica. La cábala acústica posibilita la taumaturgia y el ejercicio de la totalidad de las artes ocultas en combinación con elementos simbólicos de la cábala numeral. Ambas doctrinas son, entonces, complementarias y necesarias para la praxis mágica. Pero como la cábala numérica es objeto, casi exclusivamente de estudio por parte de sabios judíos, y la cábala acústica, por lo menos en los últimos 3000 años, es de dominio de los druidas, esta complementación no ha ofrecido problemas a 2 razas engendradas por Jehová Satanás, cómplices y ejecutoras del plan de la sinarquía. Pero esto no siempre fue así. En el período cristiano luciférico de la Atlántida, durante su esplendor hiperbóreo, la cábala numeral, que era una doctrina teórica para la interpretación simbólica del mundo, podía ser estudiada por cualquiera. Durante milenios fue un patrimonio cultural colectivo, y así continuó, hasta el cataclismo final que sumergió a Atlantis. Esta es la razón por la que algunos grupos étnicos sobrevivientes y otros que eran vasallos y habitaban tierras continentales, poseyeron y conservaron conocimientos originalmente cabalísticos como las matemáticas o la astronomía. Egipcios, sumerios, mayas, etc. Contrariamente a la vulgarización de la cábala numérica, en la Atlántida la cábala acústica era conocida solo por iniciados hiperbóreos, mientras duró el período luciférico. Más tarde, cuando el satanismo fue una práctica corriente por parte de la casta sacerdotal, gran parte de la doctrina se perdió y, luego del hundimiento, prácticamente desapareció como saber iniciático. Sin embargo, un remanente pequeño de sobrevivientes, que no eran negroides como los egipcios, ni rojos como los toltecas, ni amarillos como los mongoles, poseían suficiente conocimiento práctico sobre la ciencia atlante como para reconstruir la cábala acústica, si así lo hubiesen deseado. Este grupo es el que la antropología moderna denomina hombres de Cromañón, y que en realidad constituyen los auténticos ancestros de la raza blanca. En la Atlántida no existía una raza blanca importante. El Cromañón era una raza menor de Vidias, tomada bajo la protección de los Siddhas hiperbóreos
de raza amarilla a la cual se le encomendó durante el período luciférico una misión colectiva vinculada con la cábala acústica: ser los guardianes de la sabiduría lítica. Ellos, mejor que nadie jamás, poseyeron el secreto de la piedra, del tallado, de su transporte por levitación, de la resonancia telúrica, que permitía aprovechar las corrientes de energía de la Tierra, de la construcción de transductores de cristal de roca, cuyo uso como oráculo también conociera John Dee, y que podían constituir, según el tipo, un arma lanzadora de rayos, una lámpara de llama perenne y hasta un vehículo volador. La tecnología lítica de la Atlántida parecería aún hoy, que hemos desarrollado técnicas para construir circuitos integrados de estado sólido con 50.000 transistores de cristal de silicio, óxidos, etc., asombrosa por la precisión y efectividad que había logrado. Luego del hundimiento, los blancos, Cro-Magnon, guiados por algunos sidas hiperbóreos, se ocupan de estabilizar el relieve formal de la superficie terrestre, valiéndose de los conocimientos adquiridos en la Atlántida. Es este pueblo el que construye los grandes megalitos que se hallan diseminados cerca de las costas en todo el mundo, los cuales no son monumentos primitivos, sino avanzadísimos instrumentos técnicos. Pero, en tanto no se tenga una idea clara de lo que significa realmente el hundimiento de la Atlántida, no se podrá comprender la labor megalítica de los Cro-Magnon. Tal vez se aclare algo si consideramos que lo ocurrido no fue un simple cataclismo, explicable solamente por causas físicas tales como la hipótesis sísmica de Platón o la del aerolito de Velikovsky, sino la consecuencia de una guerra terrible en la que los sidas extraterrestres volcaron todo su enorme conocimiento. El campo de batalla no era solamente la superficie terrestre, pues otros planos de existencia, más sutiles, se hallaban involucrados en el conflicto. En fin, es mucho lo que se desconoce, pero debe tenerse presente que luego del cataclismo, la Tierra, que es un organismo viviente, hubo de ser restaurada en su funcionalidad fisiológica para que continuara siendo habitable, para que los reinos de la naturaleza no reaccionaran contra el hombre. Por ejemplo, en esta tarea trabajaron los Cro-Magnon empleando menhires, dólmenes y cromlech y otros instrumentos telúricos que se describirán más adelante. Vale la pena citar ahora una página de Louis Carpentier, a donde éste imagina la posible función de los menhires. Hace unos 5 o 6.000 años, los chinos descubrieron, y quizá no solo ellos, que el cuerpo humano es la sede de unas corrientes distintas de los influjos nerviosos, cuyos recorridos se hallan fuera de todos los conductos anatómicos conocidos. En el hombre sano, estas corrientes, que son dos y de naturaleza opuesta, se equilibran. Pero si, por una u otra razón, exterior o interior, llegan a desequilibrarse, se instaura la enfermedad y, con ella, uno u otro microbio. Pero los médicos chinos de aquel tiempo descubrieron también que era posible actuar sobre dichas corrientes funcionando algunos puntos de sus recorridos por medio de agujas de sílex, actualmente son metálicas, al objeto de restablecer el equilibrio necesario, o bien crear voluntariamente ciertos trastornos. Es la terapéutica china conocida con el nombre de acupuntura. Lo mismo que el cuerpo humano o animal, la Tierra es recorrida por corrientes distintas de las magnéticas y cuya naturaleza no se conoce muy bien, pero que ejercen su acción sobre las capas geológicas que atraviesan y, por lo tanto, sobre la vegetación. Por otra parte, hace algunos lustros, los agrónomos intentaron, al parecer con cierto éxito,
activar los cultivos levantando antenas capaces de recoger la electricidad estática atmosférica, que luego era distribuida por el suelo mediante diversos procedimientos. No se descarta que el meñir, aunque la piedra no sea buena conductora, ejerza una acción del mismo orden, especialmente cuando está húmeda, por ejemplo, mediante el agua de la luna, o sea, el rocío. Entonces, podríamos pensar que los meñires fueron levantados más o menos altos, según la intensidad de la corriente telúrica, para establecer un equilibrio benéfico. En este sentido, se podrían emprender estudios agronómicos muy interesantes. Indudablemente se está aquí en la buena senda, pero, como se verá en los próximos comentarios, la acupuntura terrestre es solo un objetivo secundario de la construcción megalítica. B. Para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de la tecnología lítica que los Cro-Magnon aplicaron luego de los cataclismos atlantes, conviene considerar previamente ciertos aspectos del hábitat humano sobre la superficie terrestre. Pero aquí no trataremos del hábitat ecológico. De ello se ocupan las ciencias naturales, sino de las relaciones psíquicas que el hombre entabla con el medio que habita y de la manera en que ese hábitat ha sido elegido. Para ello, debemos definir el concepto de psicorregión como aquel hábitat elegido por el hombre en virtud de una cualidad telúrica psíquicamente apreciable. Esta definición excluye la elección del hábitat por necesidad u obligación, porque en sus múltiples desplazamientos, el hombre suele elegir el lugar preciso en el que construirá su vivienda, fundará una ciudad, elevará su alma a Dios, etc., motivado por vivencias trascendentes que sobrepasan la mera necesidad fisiológica de alimentarse o protegerse. Así, una psicorregión es el sitio elegido, por excelencia, para realizar actos de mayor o menor trascendencia. En principio, la psicorregión puede ser personal o social. Deseamos trepar un cerro, elegimos uno determinado, entre muchos otros, de la cadena montañosa. En esta elección influyeron motivaciones psicológicas de extrema complejidad, pero por sobre todo hay que destacar la interacción entre el cerro elegido y el hecho de elegir, porque precisamente esta interacción convierte en psicorregión personal al cerro preferido. Otra persona quizá prefiera otro cerro, pero de todo un paisaje de cerros, para mí, el cerro elegido es diferente. Se destaca de alguna manera misteriosa. Adquiere un realce que lo transforma en objeto de apreciación, en psicorregión personal. Psicorregiones personales, entonces, son cuantos sitios se elijan por motivos de interacción telúrica, desde un rincón de enamorados, de tránsito fugaz, hasta un hogar en el cual se ha de vivir durante muchos años. Por otra parte, una psicorregión social es aquel sitio que se ha elegido en base a motivaciones psicológicas de orden comunitario o colectivo. Por ejemplo, un lugar que ejerce cierto encanto a más de una persona es una psicorregión social. La caverna elegida, entre muchas otras, por una tribu como hábitat comunitario, es también una psicorregión social, a menos que esta elección estuviese motivada exclusivamente por la necesidad. En la antigüedad, los sitios en que se erigían las ciudades eran elegidos por motivos trascendentes, de orden religioso o esotérico. Hoy en día, la humanidad habita en grandes ciudades que son también psicorregiones colectivas, pues, aunque los actuales ciudadanos no han elegido la psicorregión, lo han hecho en algún momento sus antepasados, cuando, por determinadas motivaciones, decidieron que ese era el lugar preferido,
el sitio exacto en el que se debía erigir la ciudad y colocar la piedra fundacional. Es evidente, pues, que toda ciudad ha sido alguna vez una psicorregión primordial, elegida por los fundadores, y que lo mismo ha de haber ocurrido con los lugares sagrados, sobre los que se erigen los templos religiosos, que fueron también seleccionados en algún tiempo primordial. En una ciudad con muchos templos elegimos aquel de nuestro agrado, el cual constituye para nosotros una psicorregión personal. Pero el lugar a donde se asienta el templo ha sido, en tiempos de su fundación, una psicorregión social, que aún lo es, puesto que a él acuden muchos fieles que sienten la misma atracción. Como de costumbre, nos referimos solamente a las interacciones telúricas y descartamos otras relaciones importantes, pero de orden psicológico, como la cercanía o lejanía del templo, la adoración en él de alguna advocación o imagen sagrada, cualquier necesidad u obligación, etc. Sin extendernos en más ejemplos, podemos completar este concepto considerando que en la actualidad, debido a la expansión demográfica y material de la civilización, no es común ya que se practique la elección de una psicorregión social, aunque toda la humanidad elija constantemente psicorregiones personales. Pero en la antigüedad existía toda una ciencia para la selección telúrica y, de hecho, las más antiguas ciudades que han llegado hasta nuestros días han sido fundadas mediante pautas que son hoy completamente desconocidas. El racionalismo moderno, como siempre, aporta explicaciones dogmáticas que la historia, la arqueología, etc., sostienen con rigor. Para elaborar tales explicaciones jamás se consulta, por supuesto, a las tradiciones de los pueblos, cuya riqueza en mitos y leyendas, los objetos culturales de las superestructuras de los hechos históricos, podrían seguramente aproximar a la verdad. Por el contrario, se emplea un método científico para interpretar el hecho que, esta vez, es extremadamente sencillo. Se inventa un manual de procedimientos racionales y consultando sus pautas clasificatorias se califica académicamente la labor de los antiguos.